No soy un hombre especialmente supersticioso, pero no puedo evitar sentir que algo ha cambiado en estas noches de la ciudad. He trabajado como taxista más de 20 años, recorriendo las mismas calles oscuras una y otra vez. Conozco cada rincón, cada callejón, cada curva como la palma de mi mano. Y, honestamente, la mayor parte del tiempo, me gusta mi trabajo. No me importa el silencio de la noche ni la soledad. Después de todo, es mejor que enfrentar el vacío de mi vida personal. El divorcio me dejó marcado de una manera que no puedo explicar. Antes, las noches al volante eran una especie de escape, una forma de no pensar en lo que había perdido, en lo que ya no volvería. Pero ahora es diferente. Algo en el aire parece pesado, como si la ciudad misma respirara una ansiedad que no puedo quitarme de encima. Algo en mí sabe que está a punto de suceder algo, pero no sé qué es. Esa noche, todo comenzó como cualquier otra. Hacía un frío insoportable, y la ciudad parecía más vacía de lo habitual. Los bares estaban cerrando, las luces de las calles parpadeaban débiles, y la niebla comenzaba a levantarse desde las aceras. Miré mi reloj, ya eran las 2 de la madrugada. Nadie había llamado para un servicio nuevo, y por alguna razón, sentí que era el momento de tomar un descanso. A esa hora, la ciudad casi nunca me dejaba vacío por mucho tiempo. Siempre aparecían pasajeros nocturnos, aquellos que querían llegar rápido a sus destinos, pero sin hacer ruido. Me detuve en una esquina, esperando. El silencio era insoportable, pero no quería pensar demasiado en ello. La soledad me había estado acosando desde que mi vida había cambiado, pero esta vez sentí que algo era diferente, algo estaba por suceder. Miré el teléfono una vez más. No había mensajes, ni llamadas. Solo el sonido sordo del motor de mi taxi, que se mezclaba con el murmullo lejano de la ciudad. Y entonces la vi. Estaba parada en la acera, bajo la tenue luz de una farola, inmóvil, como si estuviera esperando algo o alguien. Algo en su postura me llamó la atención de inmediato. No era común ver a alguien a esa hora en esta zona. Las calles siempre estaban vacías a partir de la medianoche, y aquella mujer parecía un espectro, una aparición que se materializaba entre las sombras. Me detuve al verla, sin pensarlo, casi como si estuviera bajo el influjo de algo que no podía explicar. Ella me miró, levantando la cabeza justo cuando pasaba lentamente con el taxi. Sus ojos no eran como los de una persona común. Vacíos, como si no estuviera realmente ahí, como si estuviera mirando a través de mí, más que hacia mí. Al principio pensé que era una coincidencia, que era solo la fatiga jugando conmigo. Pero algo en su mirada me hizo frenar. No sé por qué lo hice. Simplemente lo hice. La vi levantar la mano. No era un gesto común, ni una señal para detenerse. Fue firme, decidida. Algo en su postura, en su expresión, me hizo sentir una presión en el pecho, algo más allá de la curiosidad. Era como si me estuviera llamando, invitándome a detenerme. Y lo hice. La puerta se abrió lentamente. Sentí una ráfaga de aire frío que atravesó el taxi, como si hubiera abierto una puerta hacia algo desconocido, algo lejano. Mi corazón latía más rápido. Miré al espejo retrovisor y vi que ella se acercaba lentamente, con pasos pesados, como si cada movimiento fuera un esfuerzo que desgastaba su cuerpo. No dijo nada al entrar. Solo se sentó, con los ojos clavados en mí. No supe qué hacer. ¿A dónde te llevo?, pregunté, tratando de no mostrar que mi voz temblaba. Mis palabras fueron apenas un susurro, un intento inútil de ocultar la inquietud que sentía en el fondo de mi ser. Ella no respondió de inmediato. En lugar de hablar, miró por la ventana del taxi, como si estuviera observando algo que yo no podía ver. Estuvo en silencio durante un par de segundos, y en ese momento, algo cambió. Como si su presencia hubiera alterado el ambiente. La temperatura dentro del vehículo se volvió más densa,
como si el aire se volviera espeso, difícil de respirar. No podía quitarme la sensación de que algo oscuro, algo antiguo, estaba a punto de suceder. Al lugar donde estuviste, hace tiempo, respondió finalmente, con una voz suave, pero que parecía provenir de un lugar muy profundo. No me dio tiempo para reaccionar. El nombre de ese lugar, esa vieja casa en la colina. Lo había olvidado, pero algo dentro de mí despertó al escuchar esas palabras. Era un lugar que yo nunca quería volver a visitar. Un lugar que había tratado de olvidar. La niebla comenzaba a envolver la ciudad mientras conducía, pero no podía dejar de pensar en lo que ella había dicho. ¿Cómo sabía ella de ese lugar? ¿De mi pasado? Algo no estaba bien. Algo en sus palabras se clavó en mi mente como una espina que no podía sacar. Y, a medida que avanzábamos por las calles vacías, sentí que la presencia de esa mujer ya no era simplemente inquietante. Era algo más. Algo que me observaba, que me conocía más de lo que debería. La carretera se volvió más oscura, más desierta. Algo me decía que no debía seguir, que debía dar la vuelta y dejarla ahí. Pero algo en mí, algo profundo, me impulsaba a continuar. No sabía qué esperaba encontrar, pero sentía que ya no tenía control sobre nada de lo que estaba sucediendo. La carretera frente a mí estaba vacía. Los faros del taxi iluminaban débilmente la niebla que comenzaba a envolver la ciudad, y el aire en el interior del vehículo se volvía cada vez más denso, como si algo se hubiera colado en el coche, algo invisible, pero muy presente. Mi respiración, rápida y agitada, cortaba el silencio, pero la mujer no decía nada. La única cosa que podía escuchar era el suave crujido de los neumáticos sobre el pavimento y el sonido del motor, que parecía temblar bajo el capó, como si estuviera siendo forzado a seguir adelante sin querer. El miedo comenzó a apoderarse de mí, pero traté de mantener la calma. Era solo una pasajera, ¿verdad? ¿Por qué entonces sentía como si estuviera atrapado en un lugar que no reconocía, rodeado de algo que no podía comprender? Con cada kilómetro que recorríamos, sentía la presencia de la mujer más cerca, más fuerte, como si todo lo que estaba pasando fuera solo un preludio de algo mucho peor. Había algo en ella que no podía entender. Era como si no fuera una persona real, como si fuera una sombra que se había colado en mi mundo y ahora estaba desbordando mi mente, creando una presión insoportable. ¿Por qué esa casa?, insistí. La voz me salió más débil de lo que hubiera querido. ¿Qué tiene de especial? Por un momento, todo permaneció en silencio. La mujer no respondió. El viento soplaba fuertemente fuera del coche, y la niebla parecía volverse más espesa, más pesada. Era como si todo estuviera empezando a hundirse bajo un manto oscuro, ahogando la ciudad entera. Finalmente, ella habló, pero su voz era diferente. No era la misma voz suave de antes. Ahora sonaba distante, como si estuviera hablando desde otro lugar, un lugar que no podía alcanzar. Porque esa casa, ese lugar, fue donde todo empezó, donde todo lo que está sucediendo ahora comenzó a tejerse. Y tú tienes algo que nos pertenece. Mi corazón dio un salto en mi pecho. No sabía qué significaba eso, pero algo dentro de mí me dijo que era algo muy grave, algo mucho más grande que cualquier problema personal que hubiera tenido. No sabía si mi miedo provenía de la oscuridad en la carretera o de la sensación de que ella sabía demasiado sobre mí, de que estaba tocando algo que jamás había compartido con nadie. El taxi avanzaba, pero la carretera parecía alargarse sin fin. Las luces de los faros no lograban cortar la niebla. El coche parecía más lento de lo normal, como si algo invisible lo estuviera frenando. La sensación de estar atrapado, de estar en un lugar que no podía abandonar, me hizo sentir claustrofóbico. Miré por la ventana, pero no había nada fuera. Todo estaba envuelto en una oscuridad impenetrable. A medida que pasaban los segundos, la inquietud se transformó en pánico. Algo no estaba bien. Algo estaba muy mal.
¿A dónde vamos?, pregunté, mi voz ya apenas audible, como si temiera que ella pudiera oír mis pensamientos. La mujer no contestó. En su lugar, su rostro se iluminó con una sonrisa extraña. Era tan amplia que parecía imposible. Como si estuviera forzando su rostro a estirarse más allá de sus propios límites. En ese momento, su rostro comenzó a cambiar. No fue un cambio abrupto, sino un proceso lento, casi imperceptible al principio. Primero fue su boca, que se estiró más de lo que debería, hasta alcanzar una proporción antinatural. Luego, sus ojos, que antes eran profundos, se oscurecieron por completo, como si la luz hubiera sido absorbida por ellos. Todo su rostro se deformó de una manera grotesca, como si estuviera siendo consumido por algo oscuro, algo que no podía entender. Me giré para mirarla, mi garganta apretada por el miedo, pero al mirarla a los ojos, sentí que no estaba mirando a una persona, sino a algo completamente ajeno a la realidad. La mujer se había convertido en una sombra, en algo que no pertenecía a este mundo. El coche empezó a temblar de manera inexplicable. El volante se movió ligeramente de un lado a otro, como si alguien invisible lo estuviera manipulando. El sonido del motor se apagó de repente y el coche comenzó a desacelerar. Miré los controles, pero no podía hacer nada. Las luces comenzaron a parpadear, primero lentamente, luego más rápido, hasta que se apagaron por completo. Estábamos completamente sumidos en la oscuridad. ¿Qué está pasando? Mi voz temblaba, sin poder ocultar el pánico que me había tomado. La mujer no respondió. En su lugar, su cuerpo se fue desvaneciendo lentamente, como si su forma estuviera siendo absorbida por la misma oscuridad que nos rodeaba. Un escalofrío recorrió mi espalda, y de repente, sentí que no estaba solo. Algo estaba más allá de mi visión, algo que se acercaba con cada segundo. Al principio, pensé que era solo mi mente jugando trucos, pero el silencio y la neblina se volvían cada vez más opresivos, como si la atmósfera misma estuviera siendo manipulada por esa presencia. Miré por el espejo retrovisor y vi algo que me hizo gritar. Había una figura, una sombra, moviéndose en el asiento trasero. No era la mujer, no era una persona. Era una figura amorfa, oscura, como si la oscuridad misma hubiera cobrado forma. Sus ojos, si se les podía llamar ojos, brillaban con un resplandor blanco, antinatural, y su rostro parecía estar cubierto por una capa de sombras líquidas, como si estuviera derritiéndose en la oscuridad. Intenté arrancar el coche, pero no pude. El motor no respondía. El pánico comenzó a invadirme. Miré a mi alrededor, buscando alguna forma de escapar, pero no había salida. El coche estaba detenido en medio de la carretera, la figura se acercaba más y más. La mujer, o lo que sea que estuviera ocupando su cuerpo, se desvaneció por completo, y lo único que quedaba era la sombra, esa presencia oscura que parecía estar atrapándome. «Esto es lo que te pertenece», dijo una voz, pero no era la voz de la mujer. Era una voz profunda, distante, como si viniera de las entrañas de la tierra misma. «Todo lo que has hecho, todo lo que has dejado atrás, ahora viene por ti». El sudor recorría mi frente. No podía moverme, no podía pensar con claridad. Todo lo que sabía era que estaba atrapado, que no podía escapar. La figura se acercó más, y la oscuridad me rodeó por completo. El aire era espeso, difícil de respirar. Sentía que todo a mi alrededor se estaba desmoronando. «Esta es tu última carrera», susurró la figura, y la voz parecía resonar dentro de mi cabeza, como si todo lo que había hecho en mi vida estuviera por alcanzarme de una vez. El coche sigue avanzando, pero ya no hay control sobre el volante. Las ruedas chirrían, pero el sonido se apaga en el aire espeso que nos rodea. La niebla ha dejado de ser un fenómeno natural. Ahora es una entidad propia, una sombra que se arrastra por las rendijas del taxi y se mete en cada rincón de mi ser, congelándome desde el interior. Estoy atrapado en la oscuridad,
no solo afuera, sino también dentro de mí. Cada centímetro de mi piel, cada pensamiento que pasa por mi mente, parece estar siendo absorbido por esa neblina densa que se ha convertido en la realidad misma. Mis manos están pegadas al volante, pero ya no siento el contacto con el metal. Es como si el coche fuera parte de algo más grande, algo que me está llevando hacia un destino del que no puedo escapar. Estoy rodeado de una presión invisible que me oprime el pecho, que me quita el aliento. Cada respiración es un esfuerzo, cada suspiro un grito ahogado que se pierde en la nada. El motor sigue rugiendo, pero no sé si estamos avanzando o si estamos simplemente flotando en algún lugar entre la realidad y la pesadilla. De repente, las luces del taxi parpadean y se apagan por completo. Un vacío absoluto se apodera del espacio, como si el mundo entero se hubiera desvanecido. La neblina se intensifica y la oscuridad lo envuelve todo, hasta mis pensamientos. El coche se mueve por sí mismo, sin que yo lo controle, sin que yo pueda detenerlo. Cada movimiento del volante es una tortura. No estoy conduciendo. Estoy siendo conducido. No hay salida, no hay forma de regresar. Estoy atrapado. Marcos, la voz resuena en mi mente, tan clara como si estuviera a mi lado. La misma voz, la misma figura que ha estado apareciendo en mi vida desde el principio, ahora está aquí, más cerca que nunca. Siento su presencia en el aire, como una sombra que se ha adherido a mi ser. No sé de dónde viene, pero siento que está dentro de mí. La voz no es solo un susurro. Es una parte de mi realidad, una parte de mi destino. Y no puedo escapar de ella. ¿Lo recuerdas? La figura habla como si supiera lo que está pasando en mi mente. Como si hubiera estado esperando este momento durante toda mi vida. Lo que has hecho. Lo que has dejado atrás. Todo lo que está sucediendo ahora, tú lo trajiste, Marcos. Tú lo liberaste. La palabra liberado me golpea como un martillo. Mis recuerdos, las imágenes de mi vida, de mi pasado, se atropellan en mi mente. No puedo enfocarme. Los momentos que había olvidado, las decisiones que había tomado, ahora regresan como una tormenta. Cada imagen es una ráfaga de dolor y desesperación. Estoy siendo arrastrado a un lugar oscuro, y no puedo detenerme. El tiempo parece haberse detenido, pero, a la vez, se mueve demasiado rápido. Todo a mi alrededor se distorsiona, y los límites de la realidad comienzan a desvanecerse. Miro por el espejo retrovisor y ahí está. No es una sombra. Es una figura humana, pero su rostro está distorsionado, como si estuviera hecho de la oscuridad misma. Los ojos, aquellos ojos, están vacíos, pero al mismo tiempo, me están mirando con una intensidad insoportable. No es un ser humano. Es algo más. Algo que no pertenece a este mundo. La voz vuelve, más fuerte ahora, resonando en mis oídos, retumbando en mi pecho. Todo lo que has dejado atrás está aquí, Marcos. Todo lo que temías. Todo lo que no querías ver. Estás atrapado. Y lo que has desatado no tiene fin. Mis manos tiemblan, pero ya no puedo apartarlas del volante. El coche sigue moviéndose, pero esta vez siento que ya no estamos en la carretera. Ya no estamos en este mundo. Estoy flotando, pero no estoy solo. Hay algo en el aire, algo que me observa, que me consume lentamente. Es como si todo lo que conocía se hubiera desintegrado. El coche se detiene de golpe, y la vibración en el aire se siente como una descarga eléctrica. Estoy en el centro de algo, en el ojo de una tormenta de oscuridad, de miedo, de desesperación. Miro hacia adelante, y lo veo. La casa. Esa casa. La vieja casa en la colina. Pero no está como la recordaba. Está más grande, más oscura, más viva. La fachada, antes deteriorada, ahora parece estar hecha de sombras, como si la propia oscuridad se hubiera infiltrado en ella, tomándola. La casa está respirando.
Puedo ver las sombras moviéndose detrás de las ventanas rotas, como si las paredes estuvieran vivas, como si algo estuviera esperando dentro. No sé cómo lo sé, pero lo siento. La casa está esperando por mí. La puerta se abre lentamente, con un crujido que corta el aire. Es un sonido bajo, casi imperceptible, pero para mí es como un grito en la noche. Siento como mi cuerpo se tensa, como mis piernas se niegan a moverse, pero mis pies ya están fuera del coche. Algo me está arrastrando, algo que no puedo ver, pero que siento cada vez más cerca. Es como si el aire mismo estuviera siendo succionado hacia dentro de la casa. Un frío antinatural me envuelve y siento que mi alma misma está siendo arrancada. La figura está en la puerta de la casa, esperándome. Su rostro se distorsiona aún más, como si la oscuridad estuviera descomponiéndolo, pero lo peor no es su rostro. Lo peor es la mirada que tiene, como si todo lo que ha sucedido, todo lo que soy, estuviera escrito en sus ojos. No puedo apartar la mirada. Cada vez que intento mirar a otro lado, siento que algo me agarra desde dentro, que me empuja hacia esa puerta, hacia ese destino. Bienvenido a casa, Marcos. Aquí es donde todo comienza de nuevo. La figura da un paso hacia mí, y el aire se vuelve aún más denso, más opresivo. Es como si el tiempo se hubiera detenido, pero no la sensación de miedo. El miedo sigue creciendo, se intensifica, y cada segundo se vuelve más insoportable. La puerta de la casa se cierra lentamente detrás de mí, y en ese instante, todo se apaga. La oscuridad se apodera de mí, de mi mente, de mi cuerpo. Ya no estoy seguro de dónde termina la casa y dónde comienzo yo. No sé si la figura es real o si todo esto está ocurriendo dentro de mi cabeza. Pero lo que sé es que estoy atrapado. No hay escape. La figura ya está a mi lado, y sus ojos siguen brillando con esa luz antinatural. La oscuridad lo rodea todo, y yo soy parte de ella. La voz susurra nuevamente, más suave, más profunda, como si viniera desde el fondo de mi alma. Tu alma es mía, Marcos. El ciclo no termina. Nunca termina. Y en ese momento, sé que la historia no ha terminado. Sé que lo que acaba de comenzar no tiene fin. Porque lo que yo he desatado no tiene principio ni final. Todo esto es eterno. Y ahora, soy parte de esa eternidad. La oscuridad que me rodea no es natural. No es una simple falta de luz. Es algo mucho más profundo, más denso, como si la propia esencia del universo estuviera siendo tragada por un abismo sin fin. Los sonidos del mundo exterior se desvanecen lentamente, como si el tiempo mismo estuviera siendo absorbido por esa neblina negra que ahora me envuelve. El aire se espesa, se vuelve más denso, y cada respiración que intento tomar se convierte en un esfuerzo titánico. Siento como si mis pulmones estuvieran llenándose de algo frío, algo muerto, que me arrastra hacia la inconsciencia. Intento moverme, pero mis músculos no responden. Estoy atrapado en este vacío, en esta prisión de sombras que parece devorar mi alma. Mi cuerpo ya no es mío. Mi mente ya no es mía. Estoy flotando, pero no hacia ningún lugar. No hacia el olvido, no hacia la paz. Estoy siendo absorbido por la misma oscuridad que siempre he temido, por el mismo horror que he intentado escapar toda mi vida. Marcos. La voz resuena nuevamente, no desde un lugar cercano, sino desde dentro de mi mente. Ya no puedo distinguir entre lo que es real y lo que está ocurriendo en mi cabeza. La figura, esa presencia, está dentro de mí, recorriendo mis pensamientos, desgarrándolos. Ya no se limita a un susurro distante, sino que su voz se mezcla con la mía, como si mi propia mente estuviera siendo reemplazada por esa entidad, por esa oscuridad. ¿Lo sabías, verdad? La figura susurra con una calma absoluta, como si estuviera completamente en control. ¿Sabías que esto no terminaría? ¿Sabías que todo lo que hiciste, todo lo que desataste, nunca tendría fin? Esas palabras me atraviesan, y mi mente, mi conciencia,
comienza a desmoronarse. Siento como todo lo que alguna vez fui se derrumba, como un castillo de arena arrastrado por la marea. Mis recuerdos, mis pensamientos, se disuelven en la oscuridad. Cada pedazo de mí se pierde, como si nunca hubiera existido, como si hubiera sido solo un sueño, una ilusión. La figura se mueve lentamente, pero su presencia se extiende por todo el espacio, como si no hubiera un límite, como si el vacío mismo fuera su dominio. La casa, la vieja casa, ya no está allí. No hay paredes, no hay techo. Solo hay una extensión infinita de sombras, una vastedad de oscuridad que me rodea desde todos los ángulos, que me devora desde dentro. Todo lo que alguna vez fue real se ha desvanecido, como si nunca hubiera existido. Te has estado buscando todo este tiempo, Marcos, dice la figura, su voz ahora profunda, resonante, como un eco que viene de los rincones más oscuros del universo. Te has estado perdiendo a ti mismo, porque lo que trajiste de vuelta no tiene fin. No tiene forma. No tiene un principio. Todo lo que conoces ahora es un ciclo. Un ciclo que no puedes detener. Mis ojos están fijos en el vacío, pero no puedo ver nada. No puedo distinguir nada, solo una neblina oscura que se traga todo a su paso. Sin embargo, siento que la figura sigue allí, esperándome, observándome. El peso de su presencia es tan abrumador que casi no puedo soportarlo. Es como si estuviera dentro de mí, como si estuviera apoderándose de cada rincón de mi ser. Cada pensamiento, cada emoción, es absorbido por esa oscuridad. De repente, el vacío a mi alrededor comienza a tomar forma. Es sutil al principio, pero luego se intensifica. La neblina empieza a separarse, formando contornos, líneas que antes no existían. Puedo ver algo, pero no es lo que esperaba. Es la vieja casa. La misma casa que había estado tratando de olvidar, pero ahora está distorsionada, más grande, más oscura. Sus paredes son como heridas abiertas, como si la casa misma estuviera sangrando oscuridad. Las ventanas están rotas, y a través de ellas, puedo ver sombras moverse, sombras que no deberían estar allí. El viento se levanta, un viento frío, que no proviene de ninguna parte. Golpea las paredes de la casa, haciendo que crujan como si estuvieran siendo desgarradas. Siento como el miedo se apodera de mí, como cada músculo en mi cuerpo se tensa. No puedo moverme, pero tampoco quiero hacerlo. Estoy atrapado en esta visión, en esta pesadilla, y sé que no hay escape. Estoy condenado a estar aquí, en este lugar, enfrentando algo que no comprendo, algo que no puedo controlar. Es demasiado tarde para ti, Marcos, dice la figura, y su voz ahora está llena de una satisfacción oscura. Todo lo que has hecho, todo lo que creíste que era real, te ha llevado a esto. No hay retorno. No hay redención. Intento gritar, pero no hay sonido. Mis labios se mueven, pero mi voz ha desaparecido. Estoy atrapado en el silencio, rodeado por la oscuridad que me consume. Mi mente está llena de imágenes distorsionadas, recuerdos que ya no puedo identificar como propios. Siento que algo me está desintegrando, que mi ser, mi alma, está siendo arrancada de mi cuerpo, dejándome vacío, sin nada. Es el fin. No hay nada que hacer. No hay forma de escapar. Bienvenido al ciclo eterno, susurra la figura, y sus palabras se convierten en un eco, un mantra que se repite en mi mente una y otra vez. Nunca habrá fin para ti, Marcos. Solo hay comienzo. Este ciclo nunca termina. Y tú eres el primero en volver. El primero en ser parte de esto. Y en ese momento, la oscuridad se cierra sobre mí por completo. No sé si estoy muerto o si todavía estoy vivo. No sé si estoy soñando o si todo esto es real. Solo sé que lo que ha comenzado, lo que yo he liberado, nunca terminará. El ciclo sigue, y yo soy parte de él. No importa cuánto lo intente, no hay salida. Nunca la hubo.